fue uno de los criminales más jóvenes de Japón. Sus actos macabros llevaron a muchos a preguntarse si había algo de humanidad en ese monstruo y si debería un niño como él ser juzgado y encarcelado como un adulto. Esta es la escalofriante historia de Seito Sakakibara, uno de los criminales más enfermos que Japón ha tenido y que sembró el pánico en las familias que vivían en la tranquila ciudad de Kobe, cometiendo actos tan macabros que le pondrían los pelos de punta a cualquiera. Kobe, Japón. Era una mañana del 27 de mayo de 1997, justo una hora antes de empezar las clases en el colegio Tainohata. Uno de los trabajadores encargados de abrir el portón del colegio se disponía a abrir la entrada principal del edificio cuando se percató que sobre los barrotes de la entrada había una cabeza clavada, a la cual le faltaban sus ojos y mostraba una sonrisa macabra, producto de una cortadura en la boca que iba de oreja a oreja. La escena fue tan impactante para aquella persona que inmediatamente llamó a la policía. La investigación arrojó que aquella cabeza pertenecía al alumno Jun Hase, un niño de 11 años discapacitado que participaba en el grupo de alumnos con necesidades especiales de dicho colegio. También se encontró dentro de su boca una nota escrita con lo que parecía ser tinta roja que decía lo siguiente: "Este es el principio del juego. Intenten detenerme, si es que pueden, estúpidos policías. Deseo desesperadamente asesinar a más personas, esa es mi mayor meta, solo así podré encontrar un poco de tranquilidad en mi amargura". La información recopilada por médicos forenses señalaba que el cuello de Jun había sido cortado con una sierra de mano y que en la cabeza se encontraron restos de semen. La policía también encontraría en los alrededores de una colina cercana a dicho colegio el resto del cuerpo. 9 días después del crimen, a las oficinas de redacción del periódico de Kobe llegó un misterioso sobre sin estampilla ni remitente con una nota escrita a mano. En dicho sobre el nombre de Seito Sakakibara estaba escrito y se adjudicaba el crimen ocurrido en el colegio. Otra carta que llegó tiempo después hablaba del enojo que sentía hacia el sistema educativo por haberlo invisibilizado ante los demás. En plena preocupación por aquel crimen, los padres de familia se negaban a dejar ir a sus hijos solos a la escuela. Tampoco ayudaba el hecho de que en muchos lugares se habían encontrado animales mutilados y decapitados en los alrededores. Nuevamente, una carta que llegó a las oficinas del periódico dejaba claras sus intenciones de continuar con más crímenes. En ella se leía lo siguiente: "Estoy poniendo en riesgo mi vida por el bien de este juego. Si soy atrapado probablemente seré colgado, pero eso no importa, porque solo cuando asesino a alguien tengo paz, solo cuando doy dolor a la gente puedo aliviar mi propio dolor". Sin embargo, en su afán por ser los primeros en dar a conocer la noticia, el periódico lo nombró mal. A lo cual, Seito, al día siguiente, respondió ese error enviando otra carta al periódico dejando claro su enojo. "De ahora en adelante, si leen mal mi nombre o molestan mi estado de ánimo, acabaré con la vida de 3 discapacitados por semana". La carta también coincidía con las otras y brindaba detalles que solo el criminal podía conocer, como el objeto utilizado en el delito y los fluidos de esperma encontrados en la cabeza. Después de un mes tras la pista del criminal y con más de 500 investigadores yendo tras él, el 28 de junio de 1997, la policía logró con éxito capturar al sospechoso. Un niño de apenas 14 años llamado Shinichiro Azuma, pero que se hacía llamar Seito Sakakibara para cometer los horrendos crímenes. El arresto dejó incrédulos a los que presenciaron cómo los policías sacaban al chico de su apartamento y lo trasladaban directo a una cárcel juvenil en Fuchu, para luego en noviembre de 2001 transferirlo a un reformatorio psiquiátrico donde permaneció varios meses con el fin de cambiar su forma de pensar. Protegido por la ley de menores, su identidad no se dio a conocer al público y en las noticias era conocido como el Chico A. Cuando fue interrogado reveló que convenció con engaños al pequeño Jun para llevarlo a una colina cercana, donde estranguló y decapitó con una sierra de mano.
Luego, siempre de acuerdo a su testimonio, dejó el cuerpo tirado ahí y trasladó la cabeza hasta el baño de su casa para lavarla y quitar cualquier rastro de sangre adherido. Allí se encerró y cometió, según él, un hecho mucho más atroz que el asesinato. Esto probablemente se refiere a que cometió algún acto sexual con la cabeza decapitada de Jun. Sakakibara decía de sí mismo que era un desviado sexual incorregible. Seito también confesó haber cometido un segundo crimen, el de una niña llamada Ayaka quien tenía 10 años cuando fue atacada brutalmente en la cabeza con un martillo. Ese mismo día, apuñaló salvajemente a otra niña de 9 años. La niña fue encontrada y llevada al hospital con graves heridas pero logró sobrevivir. Por otra parte, la niña que sufrió el salvaje ataque con un martillo, murió días después, el 16 de marzo en el sanatorio debido a las graves lesiones en la cabeza. En palabras de Seito, los crímenes cometidos antes de acabar con la vida del pequeño Jun, solamente fueron un entrenamiento. La policía encontró en su cuarto cintas de VHS que contenían videos de asesinatos y libros que hablaban de los experimentos humanos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial. Como también un diario personal donde detallaba sus actos más viles y enfermos que había cometido. Cuando se le preguntó en dónde guardó las armas que utilizó para cometer los delitos, Sakakibara mostró orgulloso a los detectives donde se había deshecho de ellas después de haberlas utilizado. Los llevó hasta un estanque donde los buzos hallaron un martillo, un cuchillo y una sierra. Según registros, desde los 12 años disfrutaba de torturar y decapitar animales que encontraba de camino a su casa. Además, los compañeros de clase dijeron a sus padres que lo habían visto muchas veces llevar objetos filosos como cuchillos o navajas a la escuela. También les afirmaba que su pasatiempo favorito era el de coleccionar ojos y lengua de animales como también el de cortar en pedazos a las aves. Puedo aliviar mi irritación cuando sostengo un cuchillo de supervivencia o hago girar las tijeras como una pistola, relató sobre los objetos peligrosos que solía llevar a la escuela. Si bien es cierto, en ciertos momentos era bueno socializando, su comportamiento en general a veces preocupaba. Seito era un chico poco amigable, violento y extraño. Según afirmaciones de los compañeros de clase. Por otra parte, el ministro japonés de Justicia anunció que, a los 21 años, el joven iba a ser liberado el 1 de enero de 2005. Así ocurrió, cumplió su condena y fue liberado luego de que un tribunal condicional de Kanto declaró que el joven había sido rehabilitado, y por ende le fue concedido el reingreso a la sociedad. Los años transcurrieron y nadie conocía con certeza el verdadero nombre de Seito, mucho menos dónde vivía o a qué se dedicaba. Todo parecía haberse olvidado hasta que un día en 2015 se publicaría un libro titulado CK, era una autobiografía del joven que había cometido los horrorosos crímenes en la ciudad de Kobe. El criminal, que en ese momento tenía 33 años, aseguró, con un tono de burla, que ganó millones con la publicación del libro. En un fragmento del libro se puede leer lo siguiente. Cuando ingresé a la secundaria me di cuenta que cortar en pedazos a los animales y aplastar ranas ya no me hacía feliz y gradualmente fantaseaba con quitarles la vida a seres humanos. Todo lo escrito en el libro indignó a la población que incluso, el diario Chukan Post que siguió los hechos desde los inicios decidió revelar el verdadero nombre del chico. Afirmando que vivía en la zona norte de la ciudad de Tokio y que trabajaba en la construcción como soldador. Hasta el día de hoy, la sociedad japonesa se pregunta si tuvo el castigo que merecía o no. Shinichiro Azuma o Seito Sakakibara fue uno de los criminales más jóvenes y despiadados de Japón. Hoy en día, a pesar de que han pasado décadas desde los crímenes cometidos, el caso de Seito Sakakibara se sigue recordando como uno de los casos más trágicos y horripilantes en todo Japón. Su legado siniestro dejó una huella imborrable en la mente de aquellas personas que experimentaron la angustia y el dolor de perder a un familiar querido.